Israel hoy en día evita en la mayor manera de lo posible no meterse en una guerra. Mucha gente ha criticado por qué no atacan Irán, por qué no atacan Irán, por qué no atacan Irán. Israel no tiene hoy en día, no sé cómo decirlo, pero la fuerza para tomar la decisión, porque la fuerza militar la tiene, con la fuerza para tomar la decisión de meterse en una guerra. Y sin embargo Israel en esta fue obligada. ¿Y cómo fue obligado Israel? Por el secuestro de 3 jóvenes. El secuestro de 3 jóvenes obliga a Israel a entrar a la guerra. ¿Y por qué el secuestro de 3 jóvenes? No es que digamos que fue porque de repente Hamas tiró 200 cohetes a Israel. La verdad es que la existencia del Kippat Barzel, del Iron Dome, demuestra que lo que quiere es defenderme, no atacar. Israel no ha entrado en una guerra fuerte como entró ahorita por los cohetes que le han lanzado. Tanto es así que la población del sur lleva 14 años recibiendo cohetes de vez en cuando. Israel no hacía prácticamente, en la opinión de ellos, no hacía nada. Hubo una misión militar antes, hubo una ahorita, pero no ha solucionado el problema del todo. Entonces, primer punto, lo que les quiero decir es, Israel fue obligado a entrar. Y el segundo punto es por qué fue obligado a entrar, por el secuestro de 3 jóvenes y después el asesinato. Esto es algo fuerte, porque realmente quiere decir que si Israel no es obligado, no entra en una guerra. Y segunda situación, por puros cohetes Israel no se metería en la guerra. Israel se mete en una guerra en la que jamás empieza a lanzar cohetes constantemente. Toda la población de Israel prácticamente tiene entre 15 segundos y minuto y medio para llegar a los refugios. ¿Y qué es la percepción de toda la gente? ¿Qué es lo que quiere la población de Israel? En contra de obligado, quiero que tú vayas y los destruyas. ¿Ok? Aquí hay un concepto de defensa y aquí hay un concepto de ataque. No sé si entienden la diferencia en el concepto de la gente. El gobierno entró aquí por defensa y la gente quiere estar aquí por atacar. Aquí hay otro problema, entramos por secuestro. No pudimos rescatar a esta gente. ¿Y qué es lo que quiero aquí? No quiero cohetes. Me meto por esto y resulta que mi objetivo es este. Incluso las conferencias de prensa, los comentarios del primer ministro iban en este sentido. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo? Regresar la seguridad a la población israelí. Oye, si es tan importante para ti la seguridad, ¿por qué no te metiste antes? ¿Por qué ahorita es tan importante para ti? Y si tú consideras que nos puedes dar seguridad atacando, tengo una pregunta muy sencilla. ¿Destruiste cuántas casas, hiciste cuántas cosas y sin embargo me siguen tirando cohetes? Entonces esta estrategia no sirvió. Y cuando esta estrategia no sirve, la única estrategia que queda posible para Israel es un acuerdo político. Hay otro problema por ahí. El otro problema que existe por ahí es que no sé si ustedes recuerdan, pero la Franja de Gaza está dominada por Hamas. La margen occidental está dominada por la Autoridad Nacional Palestina. Resulta que la Autoridad Nacional Palestina hace un acuerdo de un gobierno de unidad nacional con Hamas y eso le cae muy mal a Israel, porque Hamas es considerado un grupo terrorista. Antes de esta guerra, la política israelí hacia el mundo era: no estamos de acuerdo en que haya ese gobierno de unidad nacional. Durante esta guerra, resulta que ¿con quién estás negociando? Metes a la Autoridad Nacional Palestina a negociar junto con Hamas para arreglar el problema de esta guerra. Entonces aquí hay un sentimiento muy fuerte. Entraste por esto y de la noche a la mañana los objetivos se convirtieron en esto. Entonces mi objetivo ahorita es regresar un poco a los objetivos y ver realmente si los objetivos iniciales se cumplieron o no se cumplieron. Nada más por decirles una cosa. Si yo pongo estos objetivos, resulta que Israel es Goliat. ¿Ok? Y los palestinos son David. Si yo pongo este lado de la moneda, resulta que Israel es David y los palestinos son Goliat.
Entonces es muy importante la percepción que debemos mantener. Y este es el juego que existe hoy en día, yo creo, entre la población israelí. El ejército de Israel se siente súper poderoso. Un soldado cuando entra al ejército necesita estar motivado. Ve lo que hemos logrado, el equipo que tenemos, las misiones que hemos alcanzado, lo que hemos logrado en nuestra historia militar en los últimos 60 años. Resulta que yo siento soldado que puedo ganarle a quien yo quiera. Me meto yo en un problema en el que les quiero decir los números. Bueno, hay 64 familias enlutadas en Israel. Se perdieron 64 vidas de soldados. Otro problema que existe es que, y esto es lo que les quiero decir muy fuerte, es la parte de los túneles. Creo que todos entendemos qué son los túneles. Y no es un cuento religioso que jamás quería utilizar los túneles para secuestrar gente en Rosh Hashanah. Son datos que están clarísimos del ejército de Israel. Antes de que Israel entre de manera con la infantería a la franja de Gaza, que esa era una discusión muy fuerte en la guerra, y nos metemos, no nos metemos, había gente que le decía a Netanyahu, métete, no métete. Netanyahu dio un discurso, y en el discurso que dijo hay entre 2.000 y 3.000 túneles. Y el Estado de Israel declaró y dijo, todos los túneles los destruimos, 32 túneles. Pregunta, ¿cómo me puedes dar en una conferencia de prensa de 2.000 a 3.000 y luego destruir 32? Yo tuve una entrevista en el radio que dije entre 2.000 y 3.000 citando a Netanyahu. El otro día cuando vi 32 ya no sabía dónde meter la cabeza. Es una diferencia muy fuerte de 32 a 2.000. ¿Cómo puede ser esta situación? Otra vez, empiezas a jugar un poco con los objetivos aquí. Israel antes de la guerra se sentía el David, por lo menos en las decisiones, y después dices ya, ataqué con toda la situación. Este es algo grave, este punto es algo grave, y lo que está percibiendo la gente del lado palestino, o sea, el israelí sobre el palestino, es algo raro. ¿Qué pensaba el israelí del palestino? En 2 minutos lo destruyo, en 2 minutos acabo con ellos, en 2 minutos, cuando vean la fuerza que yo tengo, van a dejar de tirarme cohetes. Y resulta que no dejaron de tirar cohetes. Y ese es el problema en el que estamos. Resulta que, y ahora otra pregunta nomás para llegar a la comparación, ¿cómo puede ser que los números son tan diferentes? ¿Cómo puede ser que estamos hablando de una diferencia de 485.000 desplazados en la franja de Gaza? Quiere decir que Israel estaba sobre 485.000 personas que se tenían que mover del lugar. ¿Cuántos israelíes existen? Más o menos, voy a cerrar números entre 8.5 y 9 millones, ¿sí? Más o menos. Toda esta gente que vive aquí tiene pasaporte israelí. Ese pasaporte israelí de la gente que vive ahí, el más o menos 75% son judíos, ¿sí? 20% son árabes y el 5% son indecisos. No voy a platicar del tema de los indecisos, que hay una ley en Israel para arreglar este asunto, dice. Pero este es más o menos el porcentaje que existe en Israel. Eso quiere decir que el pasaporte israelí se le entrega no solo a judíos, sino a mucha gente. Aquí vive 1.8 millones. Este 1.8 millones de personas no tienen pasaporte israelí. Están en la franja de Gaza. Estás hablando de muchísima gente de la zona más poblada que existe, creo que en el mundo. De aquí, casi la tercera parte fue desplazada. La pregunta es, ¿cómo puede ser que tanta gente te atacó a Israel? Tengo una pregunta, le tengo una pregunta al general. Después de que te están tirando cohetes, ¿cómo puede ser que hagas toda esa destrucción? La respuesta es muy sencilla. Les quiero decir la respuesta muy fuerte. En Medio Oriente hay una regla, por lo menos es una regla que Israel ha establecido, y no sé si es una buena regla o una mala regla. Pero Israel necesita ser fuerte. Si tú me atacas de este lugar, tengo que responder en este lugar. Pero realmente Israel tenía otra regla, y es que tiene que mantener las guerras afuera de sus fronteras. Son fronteras muy pequeñas. De aquí a aquí, de la parte de la línea verde, de acá a acá hay 15 kilómetros. De acá a acá hay 450 kilómetros.
Entonces necesito yo mantener a mi población fuera del alcance de los problemas militares, ¿no? Entonces hay la regla de disuasión y la regla de mantener el conflicto fuera de mis fronteras. ¿Qué pasa cuando la población civil está involucrada 100% en los ataques que te están haciendo? ¿Cómo respondes? A mí me hubiera gustado que de los 4.000 muertos en la Franja de Gaza, esos se hubieran juntado con los desplazados. Resulta que ellos no se fueron con los desplazados. Los desplazados se van porque Israel les dice: ahí voy a atacar. ¿Y por qué voy a atacar ahí? Porque de ahí me lanzaste cohetes. Entonces, uno de los puntos más a favor de Israel es la cantidad de desplazados, por así decirlo de alguna manera. Porque quiere decir que Israel pudo haber matado a esos 485.000 personas. Entonces, por eso quería referirme claramente al punto de desplazados. No es lo mismo el punto de desplazados, si yo quiero ir conquistando un lugar, al punto de desplazados si no te quiero matar. Aquí la situación es: no te quiero matar. Por eso hay tantos desplazados. ¿Cuál es la prueba? Que Israel no, después de tener la posibilidad de quedarse dominando la Franja de Gaza, no está dominando hoy la Franja de Gaza. Dejó la Franja de Gaza después de destruir los 32 túneles, se salió y la gente puede regresar a sus casas, que las casas sí fueron destruidas. Entonces ese es el problema que existe. Okay. Un punto importante, entonces el número de desplazados es un punto importante a nuestro favor. Representante de Israel ante la ONU, el embajador de Israel ante la ONU, explicar por qué Israel es el pobrecito y no Israel es el Goliat. Es muy difícil. Es muy difícil explicarlo. Muchas veces explicándonos a nosotros mismos es muy difícil. Y resulta que su técnica fue poner una alarma en la sesión en la que estaban discutiendo el tema para explicarle a la gente que tenía 15 segundos para cubrirse. Hay un punto que les quiero platicar muy personal para que entendamos cómo es el sentimiento que existe hoy en Israel. En uno de los momentos de la guerra, Estados Unidos decidió declarar el aeropuerto de Israel como inseguro. 35 vuelos fueron cancelados de esta guerra. Cancelan los vuelos y es un golpe muy fuerte para Israel. Por ejemplo, en lo que piensa la gente, en lo que siente la gente, me estoy quedando sitiado, me estoy quedando solito. ¿Qué está pasando? Esto está viniendo de Estados Unidos. Y al otro día, para mí fue un ejemplo muy interesante. Bloomberg agarra y dice: pues yo me voy a Israel en El Al. Compró su vuelo en El Al y se fue a Israel y dijo: yo voy a dar mi soporte hacia Israel. Yo vi el mensaje de Bloomberg y dije: si Bloomberg puede, pues yo también puedo. Al otro día yo también compré mi boleto a Israel y me subí a El Al y me fui a Israel. ¿Okay? En algunas de las cosas que hizo Israel, esto es lo que les quiero comentar. En Israel hay una Keitaná, que es una academia militar, que estableció Ben Gurión desde antes de la creación del Estado de Israel, en la que Ben Gurión tiene la idea de juntar a los hombres más, a los jóvenes más inteligentes, más capaces de Israel, y meterlos a un régimen militar desde que tienen 15 años, para que tengan educación militar por un lado, y por otro lado tengan la educación normal de preparatoria con uno de los mejores colegios de Israel. Y hasta hoy en día esa Keitaná existe. Más o menos cada año entran entre 50 y 60 jóvenes, que esos 50 y 60 jóvenes que son elegidos mantienen sus estudios civiles, por así decirlo, sus estudios militares, y despuesitito de que terminan la preparatoria entran a la parte del ejército ya para ser oficiales y para pertenecer a los grupos de infantería, etc. Fui a una de las graduaciones de ese grupo. Ese día se estaban graduando 55 jóvenes que tenían 18 años. De los 55 jóvenes, un día antes de su graduación, habían ido al entierro de 3 compañeros suyos que se habían muerto en esta guerra. ¿Se imaginan qué tipo de graduación fue? Y se para el papá en el micrófono y le dice a todo el mundo: ¿qué creen que estoy contento de estar aquí? ¿Creen que yo estoy alegre de estarme parando aquí sabiendo que mi hijo, el año que entra, si hay una guerra, va a ser de los primeros en el frente? 55 personas jóvenes que están aquí, vean a cuánta gente juntaron. Vinieron ministros del gobierno, oficiales del ejército, etc.
55 representan la crema innata de los jóvenes de Israel. Y ese día estaban llorando por 60 jóvenes que ya se habían muerto. 60 familias enlutadas y dicen, ¿quién quiere estar parado aquí? Dice el papá, un lado mío no quiere estar parado aquí, pero otro lado mío les quiero decir que estoy orgulloso de estar aquí. Estoy orgulloso de estar aquí, de que tengo un hijo que está dispuesto a dar su vida por un ideal. La pregunta que les quiero decir es, y el mensaje que les quiero decir, ¿quién es David y quién es Goliat en base a esos discursos? Relacioné el punto de los Hashmonaim con la guerra de hoy en día. ¿Cómo puede ser que hoy en día en Hanukkah nos sentemos que ganamos y estamos diciendo que ganamos débiles en frente de los valientes? Deberíamos de ser nosotros los valientes. Nosotros le ganamos a los griegos. ¿Cómo puede ser? Y lean ustedes. El gran éxito de Hanukkah. Piensen en un niño que llega a su casa a aprender la Hanukkah y le dice, papá, ¿por qué nosotros somos los débiles? ¿Por qué Dios entregó a los valientes en manos de los débiles? Nosotros somos los valientes que peleamos contra los grandes griegos. Y exactamente nos enseñan completamente al revés. ¿Por qué no nos enseñan completamente al revés? Y les voy a decir algo importante, ¿ok? Esta palabra, si la leemos al revés, es shalach, ¿ok? Este quiere decir que una persona cuando es enviado, cuando una persona tiene un objetivo claro para todos, un bien común, podrá esa persona sentirse completamente débil. Esa persona reduce sus intereses personales en nombre de los intereses nacionales, en nombre de los intereses comunes de todo el mundo. Esa es una persona que hoy en día podemos considerar débil. ¿Quién es una persona débil? Alguien podría pelearse con otro y estar discutiendo con otra persona y el que se queda callado es el débil. Por eso el que solucionó el problema. Débil, realmente ser débil hoy en día es la valentía que necesitamos. Hoy en día definimos al valiente como la persona que busca hacer lo suyo, el geber, que busca pelear por sus intereses personales. Y no me importa, ¿cómo puede ser que no me recibieron en tal lugar? Llego y grito y les digo, no saben quién soy yo, y soy un valiente, y que mis hijos vean que soy un valiente, que yo discutí para que no me quiten mis derechos. Pero si me quedo callado, lejos de ser valiente, estaría dando yo una imagen de débil. Y al contrario, ¿quién es el débil? El que por una cosa superior reduce a un lado sus intereses personales. Israel, todo el pueblo de Israel, y les quiero decir de corazón, todo el pueblo de Israel en el momento del secuestro de esos 3 jóvenes, dejaron a un lado sus intereses personales. Y cada uno a su nivel buscó la manera de ayudar para que se encuentren a esos 3 jóvenes. Y esa es la fortaleza que mantuvo el Estado de Israel unido ahorita. Llevábamos años peleándonos entre nosotros, entre religiosos y no religiosos, entre reformistas, conservadores y religiosos, laicos, no laicos, etc. Incluso, hay leyes muy fuertes en Israel en contra de ciertas partes de la sociedad, ¿no? La ley de que los religiosos entren al ejército, que los religiosos no entren al ejército, y hay unas diferencias muy fuertes. Esto trajo unión entre todo el pueblo de Israel. Sin embargo, nos hizo ver débiles. ¿Y por qué nos hizo ver débiles? Porque no sé si se acuerdan el objetivo cuál era después de que empezó la guerra: acabar con Hamas. ¿Y acabamos con Hamas? No acabamos con Hamas. Y si el israelí y el judío en el mundo y cualquier persona se sigue preguntando ¿por qué no acabamos con Hamas? No vamos a acabar con Hamas de la manera que queremos acabar con Hamas. No hay manera de acabar, y así siempre vamos a sentirnos completamente derrotados. En mi opinión, ¿Israel ganó la guerra? Sí. ¿Por qué ganó Israel la guerra? Número 1, porque se llegó a un cese al fuego sin ninguna concesión antes de una negociación. 100% se llegó a un cese al fuego. Es un cese al fuego que se va a mantener durante muchísimos años, como ¿para qué lo declaran públicamente los políticos en Israel? No lo creo. No creo que se llegue a un cese al fuego por muchísimo tiempo. Segunda situación que existe, el mismo público israelí dio una imagen de que no pudimos acabar con Hamas. Y esa cuestión de que no pudimos acabar con Hamas y que Hamas con unos puentecitos nos puede poner a temblar, está provocando que hoy en día en Jerusalén tengamos problemas constantes de una mini intifada en Jerusalén. El asunto, en mi opinión, de que
Estados Unidos haya apoyado de manera tan expresa la caída de todos los líderes dictadores del mundo árabe, sean buenos o sean malos, pero dejar de lado tus aliados durante muchos años como Mubarak en Egipto, provoca que la gente pueda hacer lo que quiera. Si hoy en día en México el IPN logra doblegar al gobierno tanto, vamos a tener problemas de orden. No estoy discutiendo si el IPN, si la revuelta en Egipto, si lo que sea tienen razón o no tienen razón. El problema es la falta de autoridad, y con la falta de autoridad pueden venir cosas que tienen un problema serio. Y ese es parte del asunto que sucede en Israel, y por eso hoy en día la población israelí se siente que perdió, pero realmente no se perdió nada. Se logró una gran unión, y la gente debe de entender que la muerte de 64 jóvenes, que la gente sí está enlutada y está muy dolida, nos hizo mantener nuestra forma de vida en nuestro país y nuestra manera de ser.